Lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Hoy tenemos con nosotros al fundador y dueño de Herrador Motorsport. Javier Herrador era seguidor del Rally Dakar como un aficionado cualquiera, hasta que un día, por azar del destino, pasó a formar parte de la caravana de coches que recorría las dunas de África. Para cuando se dio cuenta, la fiebre del desierto la tenía dentro y había creado una de las estructuras más importantes de España en torno al Dakar. Bienvenido, Javier. Un placer. Hablar de carreras es siempre una satisfacción, así que aquí estamos. Si te parece bien, nos vamos a remontar, bueno, con tema de fechas igual me equivoco, así que me puedes corregir en cualquier momento, pero vamos a remontarnos al año 2002, que creo que ese año el contacto que tú tienes con el Dakar todavía es muy pequeño, como un aficionado nada más, pero ese año recibes una llamada y se te abren las puertas del Dakar y creo que cambia tu vida para siempre. Pues sí, así es. Mira, me pones los pelos de punta nada más de recordarlo, ¿no? Yo creo que a todos nosotros en algún momento nos ha ocurrido alguna circunstancia que ha cambiado por completo el rumbo de nuestra vida y así fue, ¿no? Yo era un aficionado al mundo del motor, pero concretamente de las motos, aunque había hecho alguna incursión en todoterreno, pero más trial y excursión, obviamente a nivel muy, muy, muy amateur. Yo me dedicaba a otra cosa que nada tenía que ver, que era buceo. Por el tipo de trabajo, pues tenía muchísimo tiempo libre, porque en ocasiones trabajaba para empresas que normalmente estábamos embarcados 3 meses sí, 3 meses no, por lo tanto estaba 3 meses en casa con mucho tiempo libre y luego más adelante cuando estaba más centrado en el buceo deportivo o recreativo, realmente pues cuando se trabajaba sufría mucho la estacionalidad en el sector y trabajábamos mucho en verano y poco el resto del año y por lo tanto en invierno. Entonces tenía una gran relación con el dueño del concesionario KTM en Almería, que es donde yo tenía mi casa, mi base, y sabían, bueno, pues que yo era una persona que disponía de muchísimo tiempo libre debido a lo raro, a lo extraño de mi profesión. Entonces, en el Dakar del 2002, cuando bajaba el Dakar hacia Málaga, creo que se embarcó aquel año, pues un conductor del equipo KTM de uno de los vehículos de asistencia, pues se puso malo. Desconozco las razones, o se tuvo que ir o lo que sea. Entonces, KTM desde Austria llamó obviamente a KTM España, parece que necesitaban una persona inmediatamente. Te hablo, eso era pues 31 de diciembre. Y entonces, pues KTM España, obviamente, llamó al concesionario más cercano de donde se embarcaba, que era el de Málaga y el de Almería, buscando una persona. Entonces, me imagino que harían varias llamadas y una de ellas fue a mí. Y entonces me dijeron, ¿quieres ir al Dakar? Obviamente parecía una broma, a pesar de que no estábamos el día 28 de diciembre, pero estaba cerca. Le dije que claro que sí. Me dijo, bueno, pues si puedes estar en el puerto de Málaga a las 8 de la tarde, te vas con el equipo KTM, que además era de lo que yo realmente era aficionado y amateur, hacía carreritas en moto, era muy malo en moto, sufría ese síndrome que algunos hemos tenido de que creía que la mala era la moto en vez de yo, y entonces siempre pues cambiaba una moto más grande y cada vez era peor, hasta que me di cuenta que no era lo mío. Y entonces, bueno, pues estaba en casa de mis padres cerquita de Talavera de la Reina, en un pueblo de Toledo, a unos 100 kilómetros de Madrid, y dije, papá, mamá, lo siento, pero me voy. Cogí el coche, llegué a Málaga, me dio en el vehículo que llevaba esta persona y bueno, y fui al Dakar, un trabajo de muy poquita responsabilidad, con lo cual me dejaba mucho tiempo porque... para que lo sepa la gente que nos está escuchando, ya entonces, ¿no? En el año 2002, 19 años, 19 o 20 ediciones del Dakar, KTM llevaba, en vez de llevar neumáticos de recambio, lo que llevaba era ruedas completas, es decir,
llanta, disco y neumático, disco de freno y neumático. Entonces, cada día a las motos le cambiaban, no se paraban a montar el neumático en la misma llanta o en una llanta nueva, sino que lo llevaban preparado y obviamente de todo el equipo oficial, pues cada día generaba unos residuos de 2 neumáticos llanta completa por coche, disco y corona. Entonces todas esas ruedas completas había que guardarlas, obviamente no se tiraban, bien por razones de no ir dejando residuos de ese tipo por allí, y luego me imagino pues que a la vuelta analizaban un poco cada rueda, cada neumático, cada desgaste, etcétera, para sacar sus conclusiones, con lo cual yo llevaba un vehículo en el que me iban cargando ese material que ya no se iba a volver a utilizar y a su vez iban descargando pues los camiones de asistencia que iban, cuando corríamos en África, la asistencia en muchas ocasiones hacía tramos de tierra y de arena, y en otras tantas ocasiones además hacía tramos comunes de carrera. Primero salía a la carrera, por ejemplo en Mauritania, y luego a la media hora, a la hora, salía el vehículo de asistencia. A lo mejor solamente hacía 100 kilómetros en común, pero quiere decir que se metían en terrenos pantanosos la asistencia, y cuanto menos peso llevara cada vehículo, pues mucho mejor, ¿no? Y así conocí el Dakar, me enamoré de la carrera, dije que el año que viene quería volver yo a correrlo, porque yo hasta entonces había visto la carrera pues como cualquiera, ¿no? Es decir, en alguna ocasión, pues como sabes, el Dakar pasó por Armilla, por Granada, también por Almería, pues lo vi como aficionado, y por supuesto televisión, pero nunca desde dentro, ¿no? Entonces me cautivó tanto la carrera que dije el año que viene vengo a correr, y en vez de correr en moto, pues a la vuelta también se alinearon los astros para que se cruzara un Toyota que había participado en una o dos ediciones anteriores. O sea, perdona que te interrumpa, el año siguiente a esta aventura que estás contando ya fuiste a correr el Dakar. Correcto. Yo volví a ese concesionario KTM que me había dado la oportunidad de ofrecerme aquel trabajo, volví para comprar, porque descubrí en el Dakar lo que es el modelo KTM Rally Ride, que es una moto carreras cliente que venden lista para correr ya desde entonces. Simplemente tienes que ponerle los dorsales y salir a correr. Y entonces pues volví, y casualmente esta persona, el dueño del concesionario KTM de Almería, que ya había corrido el Dakar en un par de ocasiones y tenía pues cierta relación con gente que también había corrido, pues guardaba en una de sus naves un Toyota HJ80 que había participado con un médico, un anestesista, que no era almeriense, pero estaba destinado allí en Almería, y que había ido 1 o 2 años anteriores y en la etapa 3 había dado un golpe en un agujero y se había comido el eje, o sea, había doblado un agujero y había doblado el eje y tal. Y entonces me lo ofrecieron, ¿no? Me dice, oye, ¿y por qué no vas en coche? Y dije, oye, si yo no sé absolutamente nada de coches, ¿no? Y dice, inténtalo, bueno, por lo menos mira el coche. Entonces fui, lo vi, me pidieron un dineral, entonces 15 millones de pesetas, 90.000 euros de hoy en día, por aquel coche, cuando una moto costaba algo así como 20 o 24.000 euros, ¿no? Algo así como el doble o el triple que una de concesión preparada, pero claro, era mucho dinero. Le dije que no. Él me dijo, hombre, pues hazme una oferta. Le hice una oferta a la baja, concretamente de 15.000 euros. Por supuesto me dijo que no, pero a las 2 semanas me llamó y me dijo, mira, ¿sabes qué? Que te vendo el coche. Y entonces pues dije, joder, ahora ya no puedo decir que no. Y dije, mira, aunque sea de coche de excursión, de asistencia, de lo que sea, lo compré y decidí ir al Dakar. Obviamente hubo un momento, como en todo, de no retorno, que sobrepasé y me embarqué en la línea, y digo de no retorno porque cuando empecé a preguntar precios, pues la asistencia costaba más de lo que me había costado el coche, por ejemplo, ¿no? Y las inscripciones. Entonces busqué un copiloto para que se pagara su parte, sus inscripciones. Entonces no había el internet como hay hoy en día, y lo que hice fue correr la voz y poner anuncios en las revistas de todo terreno del momento. Entonces la verdad es que aparecieron varios, elegí el que consideré que era más óptimo para aquel trabajo,
en el que tenía que haber un componente importante de convivencia y respeto dentro del coche, sin conocer a la persona, es decir, jugándotela. Y como llamé a las asistencias que entonces daban servicio en el Dakar, que era pues Tibao y Epsilon, etcétera, y me pidieron tanto dinero, y yo no conocía lo que era el Dakar en coche, pues decidí ir con lo puesto dentro del vehículo sin ningún tipo de asistencia, ni interna, ni externa, ni oficial, ni pirata, ni ningún tipo de ayuda. Y entonces, bueno, recuerdo que hicimos el Dakar con 6 ruedas de recambio dentro del coche. O sea, una locura, lo pienso ahora y me parece increíble. Y bueno, y todo el recambio que llevábamos, 4 cosas, pues los filtros, el aceite. Y entonces hice el Dakar y lo terminamos con 6 ruedas de recambio que obviamente íbamos vaciando según las íbamos utilizando, aunque las llantas pues no las tirábamos, ¿no? Y así hice mi primer Dakar en el 2003, además con un resultado deportivo que no esperábamos interesante, y fuimos el primer rookie y tercero en lo que era entonces T1, que ahora es T2. O sea, que acabasteis. Acabamos sin penalización. Y bueno, pues ya terminé de envenenarme del todo y cambié el agua por la arena definitivamente en mi vida. Monté lo que hoy es Herrador Motorsport y aquí seguimos pues casi 20 años después, ¿no? Así empezó mi andadura. Y volviendo a la actualidad y casi 20 años, como dices, ¿qué tal ha ido el Dakar este año? ¿Cuál es el resumen que traéis o con qué experiencia habéis vuelto? Bueno, vamos a ver, durante 20 años el Dakar ha ido evolucionando como todo, ¿no? No solamente porque la evolución de los negocios, de las carreras, de las empresas, obviamente se actualizan y crecen, sino también por los vehículos, ¿no? Es decir, cuando yo empecé a correr, lo normal era ver 3, 4 coches oficiales de fábrica, prototipos. Casi ninguno era tubular al principio, sí tenían una gran estructura tubular, pero guardaban casi siempre parte del chasis original, de la doble viga, del chasis, y ahora pues ha cambiado, ¿no? Entonces los motores pues eran una bomba de diésel, luego bomba inyectora, luego inyector bomba, y ya pues hoy, pues, ya sabéis, electrónica, inyecciones directas, etcétera, ¿no? Entonces ha ido cambiando. Yo no hay mucha, ¿no?, discusión, polémica con que ya el Dakar no es como antes. Obviamente, para mí no hay 2 Dakares iguales. Yo he participado en 4 como piloto y en otros tantos como asistencia, incluso algunos seguidos, obviamente, en estos años, y cada Dakar es diferente. Entonces, digamos, de cada edición yo saco muchas cosas positivas, muchos cambios que sobre todo circunstancias o situaciones en carrera que no se pueden dar en años anteriores y que quizá tiene detractores y la gente incluso critica en ese momento, pero luego se echan de menos, ¿no? Entonces, contestando un poco a tu pregunta, por ejemplo, en Sudamérica pues había las famosas dunas catedral, que eran dunas, por ejemplo, hace, pues no me acuerdo, 3 o 4 ediciones, todos recordamos aquella olla en Perú, donde se metieron varios vehículos y camiones, alguno tardó 3 o 4 días en salir, con ayuda de maquinaria de obra civil que tuvo que hacer una especie de pista en la duna para que saliera, ¿no? Y hoy en día pues las dunas son más bajas. Creo que se está volviendo a la esencia del Dakar en cuanto a navegación, que para mí es muy importante dar protagonismo al copiloto, ya que es uno de los pilares de las columnas dentro de un equipo que tiene la misma responsabilidad que el resto de las patas, que es el coche, el piloto y la asistencia. La cuarta pata de esa mesa sería el copiloto. Y por eso pues se están viendo menos diferencias en los vehículos de cabeza. Yo creo que eso garantiza el espectáculo en todas y cada una de las disciplinas. No me he parado a poner en un papel la siguiente estadística, pero estoy casi seguro que en todas las categorías, por lo menos coche, buggy ligero y moto, han repetido victoria de etapa muy poquito los pilotos, con lo cual
Eso creo que viene a dejar claro la igualdad que este nuevo formato está dando a la carrera y que cada día gane uno diferente, ¿no? Por lo tanto, yo apruebo el nuevo formato, apruebo la igualdad al haber utilizado David Casterá el libro, el roadbook electrónico y no entregarlo el día anterior, y que realmente haya que bajar un poquito el ritmo para que el Dakar siga siendo una maratón y no una carrera de 100 metros lisos, que creo que es en lo que se había convertido. ¿Y es posible que estos cambios que está experimentando el Dakar en los últimos años vengan un poco obligados por el sitio en el que hay que hacerlos? Ahora se ha ido a Arabia Saudí con un paisaje totalmente diferente al de Sudamérica y antes se hacía en África. Al final cada territorio puede ser que te haga hacerlo de una manera diferente y es por eso que haya venido un cambio este año en los últimos 2 años. Bueno, o sea, obviamente cada escenario implica adaptaciones, ¿no? Pero concretamente lo del roadbook no considero que sea por el cambio de continente, sino por el escándalo que estaba ya siendo que no se perdiera ningún piloto y que fueran siguiendo un track o una navegación en vez de copilotar, ¿no? Los cambios en el terreno afectan más pues a los enlaces, a las distancias entre un campamento y otro. En el caso de Sudamérica, la necesidad de que los campamentos fueran en aquellos municipios o poblaciones que aportaban económicamente dinero para que apareciera ese nombre a nivel mundial durante su etapa, ¿no? de salida y de llegada a una población en concreto. Pero aquí en Arabia Saudí no necesitan dar publicidad a cada una de las localidades, sí más al país, pero teniendo en cuenta que Arabia Saudí conseguir un visado es muy difícil, normalmente solo por trabajo o visados religiosos para ir a la Meca, dónde tienen que llegar o por dónde tienen que llegar o cómo tienen que desarrollar una etapa deja muchísima libertad a los organizadores, ¿no? Entonces no creo que sea por el tipo de terreno que cambie el formato. Sí afecta en otros aspectos, es decir, por ejemplo, las velocidades medias que están haciendo en el Dakar, que son altísimas, hay etapas de 120 kilómetros por hora, eso en Sudamérica era impensable y en África, pues ni te cuento, ¿no? Entonces, yo creo que no han cogido bien el pulso a hacer las etapas más largas teniendo en cuenta esas velocidades. ¿Qué ocurre? Que si tú haces la etapa más larga para hacerla más dura, porque los primeros están haciendo velocidades de 120 kilómetros por hora y entonces están, aunque le metas 500 kilómetros, están llegando al campamento a la 1 o a las 2 de la tarde, y creo que debería ser mucho más duro en ese sentido, más larga la etapa cuando es rápida, pero claro, esas medias de velocidades las hacen los primeros con los coches que tienen y porque el terreno está sin pisar. Cuando pasan 150 motos, 40 coches y 20 camiones, se destroza para la mitad del resto de la carrera, ¿no? Entonces, si la hacen más larga, pues empiezan a tener lo que nosotros llamamos cadáveres por el camino, y el Dakar no quiere que se alargue la caravana, quiere tenerla muy controlada por el punto de vista de seguridad, los helicópteros, etcétera, ¿no? Entonces, tienen ahí un caldo de cultivo difícil de manejar y que contente absolutamente a todos, ¿no? A todos los participantes. Y dejando un poco la carrera de lado y volviendo más a Herrador Motorsport, ¿cómo surge la idea y cómo ha evolucionado esta empresa en los últimos años? Bueno, la idea surge una de las noches del primer Dakar del 2003, que fueron muy largas, es decir, hubo etapas en las que estuvimos 24 horas conduciendo, igual que en el 2004. Realmente cuando yo empiezo a correr voy de paseo, de excursión rápida, no puedo decir que he corrido un Dakar, o sea, aquellos Dakares, puedo decir que he participado, no correr, no quiero que la gente piense que vamos corriendo, ni mucho menos. Terminamos sin penalizar, sin ningún tipo de penalización, es decir, dentro de los tiempos que marcaba cada día la carrera, pero te da mucho tiempo para pensar. Al ir además en la cola, pues la navegación es casi inexistente, vas siguiendo roderas en todo momento, sobre todo si el terreno es blando, dunas, etcétera, queda hipermarcado el terreno,
con lo cual hay mucho tiempo de pensar, de hablar con el copiloto, en fin, de algo que los de delante no tienen el privilegio, porque para mí es un privilegio poder hacer eso. La parte social, ¿no? La parte sentimental, la parte bucólica de lo que es el Dakar. Entonces, visto los precios que había de las asistencias y visto los precios que había de los coches, porque probablemente un coche entonces costaba incluso más que ahora, ¿vale? El mismo tipo de coche. Y entonces, bueno, de manera quizá un poquito equivocada o atrevida, yo dije, joder, ¿cómo están pidiendo 40, 50 millones de pesetas? Entonces, bueno, para los jóvenes mejor hablados en euros, ¿no? 300.000 euros por un coche. Yo decía, si esto se puede hacer por menos, se puede hacer por menos, y la asistencia se puede hacer por menos, ¿no? Entonces, me di cuenta que la única manera de poder continuar corriendo era montar mi propia estructura, venderla, alquilar, que es lo que se hace, porque aunque ahora cada vez la gente tiene más sus propios medios, entonces en África era imposible, ¿no? Tenías siempre que pasar por una estructura que diera y ofreciera asistencia a los demás, por el tipo de vehículo que te pedían, camiones con tracción integral, barras, buckets, etcétera. No podías utilizar como ahora una furgoneta, ¿no? Para ir. Entonces dije, bueno, pues la manera de conseguir seguir corriendo es alquilar la estructura, y con el beneficio que saco pago mis gastos para ir. Eso en cuanto al equipo. Y en cuanto a los coches, pues, en fin, mi inquietud de siempre, que es así, viene desde bien pequeño, ¿no? De crear un vehículo. Ya soñábamos en su día, con 14, 15 años, hacer un mini buggy con piezas de desguace y cosas así, que obviamente nunca se llevó a cabo, pero pues me hacía mucha ilusión hacer un coche para correr y participar en carreras y en el Dakar con un coche hecho íntegramente por uno mismo, ¿no? Y así nació. Entonces, pues fui primero paralelamente utilizando mi tiempo, o sea, compartir mi tiempo en el buceo, en el agua, que era mi otra profesión, mi otra fuente de ingresos, y con el desierto y con los coches. Entonces, pues cada vez dedicaba mucha más dedicación el equipo de carreras, y fui dejando aquello del agua, que era muy, muy incómodo, difícil, duro, sobre todo con cierta edad, seguir metiéndose en el agua 365 días al año, pasando frío y curándose constipados debajo del agua. Y lo cambié, y bueno, y así surgió. Y como no tengo ninguna gana, si no he tenido nunca ninguna gana de volver a mi profesión, pues no me ha quedado más remedio que seguir hacia adelante, ¿no? Y venir todos los días, que para mí es muy importante, a desarrollar tu trabajo en tu puesto, en este caso en tu empresa, siendo algo que te gusta, ¿no? Es decir, llegar todos los días con ilusión al trabajo, con lo creativo que es, además, porque estamos siempre pensando en mejorar, en evolucionar. Bueno, tú que has hecho un máster en automoción de competición, pues sabes que los coches no se terminan nunca de evolucionar, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo que me gusta. Obviamente, cuando conviertes el hobby en trabajo, pues deja de ser hobby y pasa a ser a veces un trabajo incluso desagradecido, pero bueno, prefiero eso a tener que levantarme todas las mañanas e ir a apretar un botón a una fábrica 8 horas seguidas, diarias. Pero además de gustarte, escuchando algunos vídeos que tienes y leyendo algún artículo y demás, he podido comprobar que en estos momentos tienes un conocimiento técnico y que sabes de dinámica vehicular, que sabes algo sobre diseño y suspensiones. En el momento en el que te aventuraste en lanzar la empresa de Radar Motorsport, ¿tú tenías un conocimiento técnico o lo has ido adquiriendo en los años? Fui muy atrevido, muy ingenuo, y he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Hoy en día creo que es mucho más fácil, por la información que hay en Internet, autoformarse. Luego, obviamente, sí creo que el llevar un coche el pilotar un coche me ha dado cierta sensibilidad de lo que le duele a un vehículo off-road en terreno, de lo que necesita,
y eso es lo que traslado. Yo obviamente no soy ingeniero, tengo un ingeniero trabajando ya hace años en la empresa que solamente se dedica a eso, no hace nada mecánico. Y a veces hay discusión, ¿no? Porque me dice el ordenador y sus conocimientos, pues dicen, oye, pues este soporte para el coche, para el chasis, tiene que ser de 2 milímetros en la superficie. Y digo, mira, si pones eso de 2 milímetros, cuando bajemos el coche de la acera, se va a partir, ¿no? Y dicen, no, pero el ordenador dice eso. Digo, el ordenador, créeme, tiene que ser esto, ¿no? Entonces ahí sí hay un distanciamiento entre lo que dice, porque no hay ningún software capaz de simular los esfuerzos ni las propiedades mecánicas que tienen que tener los distintos elementos en un chasis o en una suspensión. No lo hay. Habría que multiplicar por mucho cualquier estudio de elementos finitos que dieran como resultado el coche ideal para realmente tener ese punto de fiabilidad que se necesita, sobre todo en esta disciplina, ¿no? Luego sí me he preocupado mucho de viajar y de trabajar y de aprender. Me ha ayudado mucho Kinshocks, que es la marca que distribuimos desde hace muchos años para toda Europa. La suspensión es la parte más importante, sin duda alguna, en un todoterreno, y yo pues voy, y he estado yendo durante muchos años con mucha frecuencia a Estados Unidos, donde todas las semanas, a diferencia de aquí en Europa, la fábrica tiene un día de test para clientes con sus amortiguadores, con amortiguadores King. Entonces, pues he tenido la oportunidad de aprender muchísimo también de una persona que es Gerardo Iribe, que trabaja en Kinshocks, que es el encargado de ajustar y de diseñar las suspensiones en los vehículos de carrera. Y eso también pues me ha dado el conocimiento de estar cerca de coches nuevos o evolucionados que han probado y que han acertado o se han equivocado, porque obviamente cada vez hay más ciencia en esto, pero recordemos que no deja de ser un sector nuevo, ¿no? Es decir, la Baja 1000 pues tiene algo así como 50 ediciones, no me quiero equivocar. Entonces, algo, comparado con cualquier otra industria, es algo relativamente nuevo. Entonces, esos conocimientos los he ido aplicando. Me gusta mucho entender por qué funcionan las cosas, y desde que contratamos un ingeniero y que puede hacer simulaciones en el ordenador y ver cambios o sea, qué hace, por ejemplo, la geometría, qué hace la suspensión, qué hacen las ruedas cuando se comprimen y cuando se extienden, dependiendo de dónde esté, del avance que tenga o de dónde está colocado el tirante de dirección. O sea, todo eso lo hemos podido ir analizando para conseguir lo que yo creo que es la geometría perfecta en la suspensión, ¿no? Entonces yo de mecánica conozco mis coches, obviamente, porque los hemos parido aquí. Me sacas de mis coches y no sé absolutamente nada, ¿no? Pero mis coches sí los conozco muy bien, e intento conocer el porqué absolutamente de cada una de las partes del coche, se muevan o no, o sea parte de la cadena cinemática o cualquier elemento estático o fijo del vehículo. Me gusta aprender cómo funciona y sobre todo por qué se ha roto algo, ¿no? Es decir, hay piezas obviamente que se rompen por desgaste, por fatiga. Es normal, no son piezas que van a durar toda la vida, ¿no? En esas hay muy poco que hacer. Recambio preventivo, una asistencia preventiva al vehículo y punto. Pero lo que se ha roto por algo, sí me gusta saber por qué, y me gusta trabajar mucho también en dónde le quiero dar el fusible a cada parte del coche, ¿no? Es decir, tú puedes empezar a reforzar, pero al final se va a romper por otro sitio, ¿no? Entonces, elegir dónde quiero que se rompa y por qué es algo que me ha permitido, creo que, ir evolucionando muchísimos los coches y decidir cuál es la parte que quiero que se rompa del coche, ¿no? En base Cuando dices mis coches, ¿es que diseñáis o hacéis diferentes tipos de coche o es uno que habéis ido evolucionando? No, tengo que hacer un poquito de memoria. Empezamos, nuestro primer coche fue un 4x4, que me da hasta vergüenza decir que fue un coche. Aquello, internamente los amigos le seguimos llamando el Orator,
del horror que fue aquello. Entonces, quitando aquella cruz en la culata de nuestras creaciones, luego nos centramos en buggies, es decir, en tracción trasera, e hicimos 2 modelos, uno más pequeño, que es más para tipo bajas, Campeonato de España o carreras en Europa, que han tenido distintos motores, 4 cilindros en línea, V6, motor turbo gasolina, en fin, han tenido varias motorizaciones. Y luego los V8, que son los que han participado en varias ediciones en el Dakar. Y después de esos 2 modelos, llevamos 2-3 años trabajando en lo que la gente conoce como Can-Am, que son buggies ligeros que tanto están proliferando, que son la nueva disciplina T3 y T4 de FIA y de ASO, del Dakar, que llevan mecánica pues hasta 1000 centímetros cúbicos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los 3 modelos que a día de hoy están rodando, ¿no? Estamos trabajando ahora en un nuevo T3, en un nuevo coche, que si bien está muy avanzado, no lo queremos sacar a la luz hasta que separen un poco la FIA, la normativa entre un T3 y un T4, que ahora están muy cerca. Pero sí hemos hecho, quitando aquel 4x4, que no lo puedo considerar coche, hemos hecho 3 modelos totalmente diferentes, y dentro de esos modelos cada uno en ocasiones con distintas motorizaciones, o bien elegido por el cliente o bien por la normativa, ¿no? ¿Y comercializáis los 3 modelos ahora también? Sí. Del V8 es la segunda generación en cuanto a chasis. Ya hemos entregado el primero en Dubái, en Oriente Medio. Ese es el modelo más nuevo en el V8. Es muy parecido al anterior estéticamente. Bueno, tiene un lifting, obviamente, en la carrocería, pero ha cambiado muchísimo el chasis y en algunos componentes. Y seguimos trabajando en ello, pero también es verdad que la tendencia es a los coches pequeños, T3 y T4, y es lo que más se está vendiendo. Y en cuanto al mediano, al V6, ahora queremos hacer un pequeño cambio también en el chasis y en la motorización, porque hace tiempo que me hace ilusión probar un coche diésel. Nunca hemos hecho un buggy con motor diésel y quiero hacerlo porque la normativa permite hoy en día los diésel con un motor pequeño de 1900 centímetros cúbicos, se pueden sacar muchos caballos, y tengo ganas de probar un buggy mediano con ese tipo de motorización. Y si, bueno, no sé si esta pregunta va a ser posible responderla, o por lo menos de forma corta, pero me estoy planteando un aficionado del Dakar, como eras tú hace 20 años, que ahora por alguna razón le entra una cantidad de dinero y dice, joder, voy a correr yo el año que viene en Dakar. ¿Qué tendría que hacer? O sea, levanto el teléfono, te llamo y digo, oye, Javier, tengo dinero y quiero correr en Dakar. Sí, bueno, primero el Dakar exige, o venía exigiendo, ahora con el tema de que baja la inscripción, hasta hace bien poco exigía que el piloto hubiera tenido licencia federativa y un pequeño palmarés y al menos 2 carreras internacionales, 2 o 3 carreras internacionales. Sí, de hecho, cuando te digo que necesito, me refiero a incluso entrenamiento, porque me imagino que no podrás ir de golpe a Dakar a correr. Vale, o sea, una vez que tenemos la autorización para correr, que va cambiando, obviamente, y va cambiando en base, por desgracia, al número de inscritos, por un lado, y por otro al número de accidentes mortales que se producen, ¿no? Es decir, cuando en el Dakar hay algún tipo de accidente de alguien con poca experiencia, sobre todo en moto, pues empiezan a que el acceso a poder correr sea más difícil. Pero salvado ese punto, que obviamente es un tema de experiencia adquirida, que cualquiera lo puede coger, aunque tiene su coste, obviamente, participar en carreras previas. Luego está lo que hay que hacer, que no siempre es lo que se hace, que es diferente. Es decir, hay gente que va al Dakar sin ninguna experiencia, sin conocer las dunas, sin haber bajado a Marruecos, sin haber hecho absolutamente ninguna carrera, ¿vale? Con lo cual, sí quiero que quede claro que el Dakar, como casi todos los deportes del motor, accedes si tienes presupuesto. Antes o después, a lo mejor tardas un año en poder ir, pero quiero decir que está al alcance de cualquiera. Y el Dakar pues tiene un coste altísimo, o sea, participar en el Dakar es
no se puede hacer por menos de alquilando un coche y un buggy ligero, que es, digamos, lo más económico ahora, no se puede hacer por menos de entre 150 y 200.000 euros. Es imposible, el primer año sobre todo. Si encima compras coche en vez de alquilarlo, pues todavía esa cantidad sube el primer año. Obviamente, si tienes el coche, pues el segundo año, esa cantidad pues ya no la tienes que desembolsar. Y luego, pues hombre, requiere un entrenamiento previo en carreras y al menos pues tener un copiloto con experiencia. En pista, pues todo el mundo puede ir más o menos rápido, pero es cuestión de tiempo llegar a meta. Pero el tema de las dunas sí que hay que entrenarlo mucho, porque no es un escenario fácil, es un escenario muy difícil, el que el grip no depende ni de las ruedas, ni del piloto, ni del coche, sino de cómo están las dunas, de blando, de duras, de cómo están de inclinadas, de cómo están de pisadas por coches previos. Por lo tanto, sí requiere ese entrenamiento para poder ir y disfrutar y no hacer el último, ¿no? Porque cuando te metes detrás en la cola de la caravana del Dakar, eso es un infierno, ¿no? Pero bueno, en definitiva, contestando a tu pregunta, es un tema económico, ¿no? Es decir, llamar a los distintos equipos que prestamos asistencia, pedir presupuesto, y el que mejor sabe venderlo o el más económico o dependiendo de lo que esté buscando el cliente y la experiencia que tiene el cliente, pues apuntarse con un equipo o con otro. No es difícil ni imposible, tema 100% económico. Y está claro que en esto del off-road el Dakar es el rey y es el que manda y el que más aparece en el telediario y en prensa en todos los lados, pero realmente vosotros el resto del año también lo tenéis que ocupar, entiendo, con otro tipo de carreras y además entiendo que vuestros ingresos no vendrán únicamente del Dakar. ¿Cómo se divide esto? A pesar de que esto sea lo que más aparece. Bueno, eso es una pregunta muy interesante, Íñigo, porque el Dakar obviamente es digamos, el Everest, ¿no? del montañismo, extrapolado a la automoción de competición, pero es una vez al año, por suerte o por desgracia, en términos económicos y de ingresos. Vivir de la competición en España es, yo diría que imposible. Es decir, imposible. Y como muy bien dices, hay que tener otra fuente de ingresos. Esas fuentes de ingresos vienen por dos vías. En la mayoría de los casos, porque los talleres que preparan o que tienen algo de competición trabajan también para la calle, es decir, tienen un taller que atiende pues turismos, furgonetas o todoterrenos o camiones, lo que sea, ¿no? No se dedican exclusivamente a la competición, por supuesto mucho menos al Dakar de manera exclusiva. Y luego, en mi caso en particular, pues la distribución de otros materiales como son amortiguadores, pues depósitos de combustible, en fin, material de competición, donde yo tengo una red comercial importante por toda Europa y cuando baja las carreras pues sube la venta de material o al revés. Pero vivir de la competición hoy en día en España es imposible. Nosotros tocamos un poquito de todo, es decir, construimos coches que luego vendemos, que luego alquilamos, al que le damos la asistencia, al que le damos recambio o no, ¿no? Es decir, hay clientes que compran el coche, se lo llevan y no vuelves a saber de él en la vida, para algún recambio de vez en cuando, pero no les asistes, ¿no? Entonces, tenemos distintas manzanas en la misma cesta, aunque todas relacionadas con la competición. Pero mi experiencia es que en 19, 20 años en el sector han aparecido muchas empresas para hacer lo mismo, que por desgracia ya no están. Entonces, creo que la conclusión inequívoca es que no es negocio y cuando se dan cuenta que no solamente no estás ganando dinero, sino que hay un coste marginal, un daño colateral tremendo, que es lo que dejas de hacer por estar ocupándote de las carreras de pilotos que en general no pagan lo que esto cuesta y nunca pagan las horas que realmente echas en cualquiera de los trabajos,
pues decides abandonar por un tema, obviamente, de supervivencia, ¿no? De personal y profesional. Entonces, yo antepongo la ilusión de venir a trabajar, la pasión de lo que hago por encima del dinero. Es un precio caro, pero es lo que he elegido. Es decir, yo podría no dedicarme a las carreras y simplemente fabricar y vender o distribuir, y probablemente, sin lugar a dudas, sin lugar género de dudas, ganaría más dinero, pero me gusta dedicarme pasionalmente de lo que estoy enamorado, que es de mi profesión, y aquí continúo al pie del cañón por encima de la cuenta de resultados de la empresa. Pero vivir de la competición en España, por lo menos, es muy difícil. Tú ten en cuenta que yo probablemente el 70-80% de los vehículos que vendo, de los chasis que fabrico, se van fuera. Y en España no es que no se vendan chasis o coches, pero prefieren comprarlos fuera, ¿no? Como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, y parece que si compras en Inglaterra o en Portugal o en Francia, bueno, pues es mejor coche que si lo compras en España, ¿no? Eso desde el punto de vista, digamos, del propio español, del propio cliente potencial nacional, ¿no? Luego, además, pues obviamente, aunque cada vez menos, y España es un país con muchísima tecnología, con muchísimo ingeniero buenísimo. Estoy seguro que tienes compañeros que están trabajando en equipos importantes y muchos trabajando en el extranjero, porque cada vez se considera, está mejor visto la ingeniería española, pero en términos generales en Europa, pues España sigue siendo el sur de Europa, ¿no? Y parece que aquí no podemos hacer las cosas bien, ¿no? Con lo cual, pues igual que aquí en España parece que es, no sé, más chic comprar un coche en Inglaterra, pues en el resto de Europa terminar pasando por un proveedor español. Seguimos teniendo la fama de que lo nuestro es el sol, la cerveza, las terrazas, la discoteca y la fiesta, ¿no? Y las sevillanas. Entonces, cuesta. Sí, un poco esa sensación que, por suerte, yo creo que en el tema de motorsport en los últimos años esto está cambiando un poco la tendencia, y podemos ver cómo en los últimos años han proliferado, por ejemplo, un montón de cursos y másters de motorsport impartidos por equipos y diferentes empresas. De hecho, creo que tú estás dando clases en el máster de Campo Racing, ¿es así? Sí. Así es, ¿no? Cada vez hay más empresas formando, en este caso máster, como Adrián Campos y otros equipos. Y sí, nosotros damos algunas clases en la Universidad de la Florida sobre suspensión, y sobre todo hay una asignatura que a mí es la que más me gusta dar, que habla del aspecto humano, ¿no? De la actitud, de lo terrenal, no de lo técnico, ¿no? Es decir, ¿qué debe tener un mecánico de competición o un ingeniero de competición, ¿no? Para tener acceso y demanda en una empresa, ¿no? Pero sí, cada vez hay más movimiento y obviamente, como bien dices, el movimiento se demuestra andando, y por lo tanto hay resultados, y como hay resultados, pues la gente está considerando mucho más a la mano de obra y la ingeniería española que en otros años, ¿no? Que previamente. Lo que ocurre en competición es que, por desgracia, a veces por suerte, vale lo último que has hecho, ¿no? Es decir, tú puedes tener una trayectoria ascendente muy buena, pero como las últimas 3 carreras o 3 campeonatos o 3 finales o lo que sea, yo creo que pasa también en muchos deportes, ¿no? Lo hagas mal, eso es lo que se recuerda, ¿no? Por el contrario, también puedes haberlo hecho muy mal, construyendo coches o deportivamente, o resultados, pero cuando lo haces bien, también eso es lo último que se recuerda. Lo que pasa que cuando lo haces mal una vez, ya vale para recordarte como algo negativo, mientras que cuando lo haces bien parece que es una casualidad, ¿no? Es decir, bueno, tiene que volver a demostrar, sí, ha ganado el Dakar, vamos a ver si lo hace una segunda vez o una tercera vez, ¿no? Nosotros este año, el coche que ha ganado la categoría T3 del Dakar es el chasis está fabricado por nosotros, y notamos como que, bueno, pues sí, pero vamos a esperar el año que viene a ver si es lo mismo, ¿no? Entonces, pues resulta difícil
convencer y vender. También es verdad que cada vez hay más competencia y que las pretensiones económicas de cada empresa pues son diferentes y por lo tanto pues los precios en muchas ocasiones y las ansias de muchos constructores, fabricantes o preparadores de sacar un coche a la calle hacen que se desvirtúen los precios y que la gente pues compre solamente mirando la parte económica del proyecto en vez del resto, ¿no? En vez de lo demás. Y por ir terminando un poco, en un mundo, como estamos viendo, que es tan difícil por muchos aspectos diferentes, ¿qué recomendarías a una persona joven, algún estudiante, ya sea de carrera universitaria, de grado superior, no para entrar en el mundo, sino una vez para que entre en el mundo, si es que quiere que esté a gusto, que se divierta, que lo pase bien, qué es lo que tiene que tener para que acabe trabajando aquí y sea una persona feliz trabajando en el motorsport? Bueno, eso es un poco lo que te decía que dábamos en la asignatura en la Florida, en el máster. Lo que se espera de una persona, o sea, para empezar tiene que haber un componente de pasión importante en las carreras, porque si no es imposible estar en esto, ¿no? Porque es una hoja de dientes de sierra el ritmo de trabajo, con mucha tensión y muchas horas en los preparativos de una carrera y durante la carrera, ¿no? Por lo tanto, te tiene que gustar mucho. Eso es imprescindible. Si no, es imposible divertirse, me imagino que como en cualquier trabajo. Pero luego, digamos, hay tres puntos a tener en cuenta en cualquier trabajador, ¿no? Uno es los conocimientos, otro es la experiencia y otra es la actitud, ¿no? Si hiciéramos una lista de las características que debe tener una persona o que esperamos de una persona, veríamos sin duda alguna que todos esperaríamos de un compañero de trabajo, de un jefe o de un empleado, de un trabajador, de un ingeniero, de un mecánico, la actitud. ¿Por qué? Porque los conocimientos es algo que se cogen, es decir, estudias y tienes conocimientos, tienes la titulación, lo tienes. La experiencia también es cuestión de trabajar, de años, de dedicarse a eso, la terminas obteniendo, cualquiera la puede terminar, pero la actitud es algo que o se tiene o no se tiene. Obviamente se puede trabajar en ello y se puede aprender, pero no la venden, no la puedes comprar, no puedes apuntarte a un curso. Entonces, ese punto que podremos estar hablando largo y tendido sobre qué engloba la actitud, que no solamente es, digamos, el ser socialmente abierto, compañero, las 4 o 5 características o adjetivos que podríamos asignar a esta gran palabra en mayúsculas que es la actitud. Hay que trabajarla mucho y una vez que la tienes dominada de manera innata o trabajada, creo que se disfruta muchísimo de este trabajo. Los otros dos aspectos, conocimiento, muchos de vosotros ya lo tenéis, y la experiencia a veces, pues, hay que pagarla, es decir, en el sentido de que en muchas ocasiones yo me encuentro con ingenieros o con mecánicos que sin experiencia alguna, pero quieren empezar a trabajar ganando lo que consideran que tienen que terminar ganando. Entonces, para eso hay que estar muy bien formado y una empresa tiene que poder delegar en ti plenamente antes de que tengas unas retribuciones económicas importantes. Y eso pasa también por la preparación, es decir, por el currículum, por las aptitudes, en este caso con P, no con C, que debéis ir cogiendo la gente joven. Por supuesto, está el tema de idiomas, es decir, el inglés es imprescindible. Yo recuerdo hace años cuando buceaba, había mucho trabajo, por ejemplo, en el Mar Rojo, en Egipto, en Jordania, en todos estos sitios, y cuando llegaba gente y tú con tu titulación de buceador, ¿no? De instructor de buceo, con los conocimientos, ¿no? Te preguntaban, ¿hablas inglés? Decían, no, y entonces te decían, no, tú no sabes bucear. Dicen, ¿cómo que no sé bucear? Soy instructor de buceo. Y dicen, no sabes bucear. No hablas inglés, no sabes bucear, ¿no? Entonces, imagínate, hay que formarse,
pues hay que tener los carnets correspondientes. En el tema, al ser mecánico, no digo que un ingeniero, pero un mecánico, por ejemplo, creo que debe tener como poco el carnet para remolcar vehículos. Si sacas el carnet de conductor de camión, en fin, todos esos son puntos que suman y que ayudan a que una empresa te coja, ¿no? Y pues yo creo que todos los que voluntariamente se inician en este mundo de la competición, la pasión ya la tienen intrínseca a su forma de ser, y por lo tanto pues tienen que trabajar un poco pues la paciencia, la organización para disfrutar de este trabajo. Yo, por desgracia, mira, en la empresa tengo italianos, tengo rusos, tengo ingleses, tengo chilenos, tengo cubanos. Solamente el ingeniero es español. No tengo ningún español porque me cuesta, o sea, no tengo ninguno, solamente el ingeniero, créeme. Porque me cuesta encontrar personal que tenga, en fin, paciencia, que esté preparado, que quiera seguir formándose y sobre todo que quiera seguir dedicándose a esto durante mucho tiempo, ¿no? Luego, en ocasiones, aunque es entrar quizá en un terreno un poquito pantanoso, está el tema personal / familiar, ¿no? Al final, pues trabajamos los fines de semana y aunque no son tantos, es decir, cualquier calendario nuestro, el Campeonato de España, pues tiene 7, 8 carreras. Si hacemos el Mundial, pues tiene otras 7, 8, 10 carreras, más el Dakar, que es un poco más de tiempo, que estamos 3, 4 semanas fuera. Pues son semanas fuera de tu casa y sobre todo fines de semana. Entonces, hacerlo compatible con la familia, sé que es difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener claro que es un trabajo como cualquier otro. Hay mucha gente trabajando todos los fines de semana de su vida, conductores de camión, hostelería, los cines, los centros comerciales, un taxista, pero parece que eso sí es trabajo, ¿no? Y que lo nuestro no es trabajo porque te gusta, ¿no? Entonces, parece que si vas a trabajar con ilusión, aunque cobres, te vas a divertir, y entonces ya suele poner de muy mala leche a ciertas parejas, ¿no? Es la experiencia personal que he tenido tanto a nivel individual como de compañeros, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que hay que tener muy claro. Y el premio, si te gusta esto, es ver tu coche terminar, ver tu coche delante y ver que lo que has pensado, lo que has diseñado o lo que has montado en un coche ha dado resultado, ¿no? Para mí ese es el premio, por encima del aspecto económico, que obviamente es vital y necesario, pero esto no estaría pagado de ninguna manera si no tuviéramos ese segundo premio de ver que nuestro resultado arranca, suena y termina carreras. Sí, yo creo que lo que da satisfacción es ver resultados. Eso está clarísimo y cada invitado que ha estado aquí ha dicho lo mismo. Así que sí. Exacto, sí. No, pues muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo que nos has dedicado y espero que vaya bien. Nada, un placer, Íñigo. Cuando queráis, aquí estamos para hablar de carreritas.